Bueno, como estamos semana a semana con conversatorio junto a Amado y Artemio, ¿cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo Daniel? andan? Artemio? Bien, muy Hola, bien. hola. Bueno, vamos a tratar tres temas, si se quiere, y después seguramente derivarán otros más en este conversatorio cuando faltan apenas 9 días para el próximo proceso electoral. Hablando un poco de las elecciones, los temas de campaña, la reaparición de Mauricio Macri durante la campaña electoral, instalando temas como imaginándose si vuelve a ser presidente, cuáles serían sus medidas, planteando también la cuestión de la deuda, la frase de Tolosa Paz, sobre que en el peronismo se garcha más, planteando la escena del goce, del disfrute vinculado al peronismo, y probablemente apelando al voto joven y tratando de movilizar a ese segmento del electorado, algo que nosotros advertimos acá hace varias semanas atrás, antes de la aparición de Cristina, antes de la entrevista del presidente en Caja Negra, antes de la entrevista del presidente con Pedro Rosenblatt o de la Semana de la Juventud que se hizo en Tecnópolis, dijimos, ojo con lo que está pasando, la apatía que está viendo en los jóvenes, que se está percibiendo. Y después el fenómeno Milei, ¿no? Que es la primera, yo insisto, yo sé que ustedes no me siguen en esta, ni Amado ni Artemio, consideran que yo exagero un poco, pero insisto, bueno, veremos el domingo de las PASO y después en las elecciones, pero Milei puede llegar a ser una novedad. Introduce un modo novedoso, para mí absolutamente pernicioso, quiero aclarar, en el lenguaje político, ¿no? La idea de normalizar el concepto zurdos de mierda, la idea de tener negacionistas dentro de la propia lista, él mismo y Victoria Villarruel también estando ahí. Y después un clásico de los conversatorios de los viernes, que es el cuestionamiento, quizás por lo menos el que hacemos nosotros de este espacio, más importante que se le puede hacer al gobierno, que es su política de ingresos. Las jubilaciones, las paritarias, la inflación y demás. Bueno, arrancamos por Artemio, si te parece. ¿Qué panorama estás viendo a 9 días de las elecciones? Por lo pronto escribiste algo diciendo el gobierno va a ganar a nivel nacional. Sí, es lo que creo. Creo que va a poner una diferencia, es muy difícil precisarla, pero importante con respecto a lo que se suponía. Van a estar. No, los estudios giran en torno, incluso la CELAC ahora, que fue la que mejor acertó la encuesta anterior de 2019, hay que decirlo, está dando 5 puntos de diferencia en favor del Frente de Todos a nivel nacional. En provincia se estira un poco más, yo creo que está en torno a los 7 puntos, y obviamente hay distritos problemas que ya los conocemos, que equivalen al 32% del padrón, que son Capital, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde le va a ser muy dificultoso, Santa Fe un poco menos, porque está por tercio la elección, va a ser muy dificultoso que el Frente de Todos tenga una elección importante. Pero en líneas generales creo que van a romper la racha que se inició con el triunfo de Cristina Kirchner en 2005 frente a Chiche Duhalde por más de 20 puntos, del peronismo perdiendo las sucesivas elecciones de medio término, esté en posición de oficialismo o de oposición, porque también perdió la de 2017, y creo que interrumpir esa racha que lleva ya 16 años, me parece que va a ser uno de los logros más importantes del gobierno. Casi una proeza, ¿no, Artemio? Casi una proeza. En términos generales se va a vivir, obviamente, como una proeza, o desde el punto de vista electoral va a reforzar, digamos, el dispositivo que se va a considerar exitoso en términos para enfrentar elecciones muy complejas como esta, porque a la complejidad de la herencia de Macri hay que agregar la pandemia, lo que implica la coalición gobernando, bueno, son una serie de variables que le dan mayor complejidad de la elección de mandato, que a mi juicio, sin embargo, va a ser exitosa después de 16 años para el peronismo oficialista. Creo que en ese sentido, va a ser un gran mérito de la elección, y
el reforzamiento de la figura de Alberto Fernández frente a esa circunstancia. Muy bien. Amado, vos que estás viendo si se llega a dar ese escenario, ¿no? De la primera elección ganada, ¿no? Después del 2005. Claro, compartiendo los guarismos que señalaba Artemio y el análisis, yo le agregaría algunas cuestiones, pero son de agregación. El análisis me parece troncal, es el que hizo Artemio. Lo primero, el famoso rol de la unidad, ¿cierto? Que, bueno, vuelve a suceder que es una expresión electoral de muchos sectores confluyendo de un peronismo que en otras elecciones fue dividido. Entonces ahí tenés un factor nuevo. Yo tratando de sumar a esta explicación de la proeza, que fue la expresión que usaron, o de los porqués de esta proeza. Lo segundo, me parece que permanentemente se le resta espacio en el análisis al daño que hizo Macri y a lo poco que hace que eso sucedió. Está tan tapado mediáticamente que a veces cuesta percibir que en enormes sectores de la población hay un nunca más a esa expresión electoral, ¿no? Por eso Vidal perdió por 14 puntos cuando nadie daba esa situación. Entonces, ahí hay otra cosa, me parece que a tener en cuenta, que hoy, en los festejos de ayer, perdón, del Día de la Industria, también queda claro, donde la UIA en realidad es un acto político en contra de la industria prácticamente, mientras que el gobierno, Alberto Fernández, busca en Chaco volver a poner en marcha un modelo industrial en Argentina, ¿no? En el marco de esta pandemia y de las dificultades con los ingresos de la población que hay. Así que ahí tenés dos factores que estarían explicando esta situación, que tal vez le estaría volviendo a dar a la elección de medio término una dinámica más parecida a una elección donde se define presidencia. La otra vez cuando Alberto comentaba el viernes pasado que es lógico que en Salta haya bajos porcentajes de votantes porque no había antagonismo, no se expresaban distintos espacios en esa elección. Bueno, Artemio dijo eso. Sí, Artemio. acá pasa todo lo contrario. Y en ese sentido uno podría volver a mirar hacia el 2005, la última elección que ganó el Espacio Nacional y Popular en Argentina, porque ahí estaba en disputa si íbamos a una variante dualdista del peronismo o si se terminaba de consolidar lo que venía haciendo Néstor Kirchner en los 2 años anteriores. Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser parecida y creo además, ya esto no como análisis, sino como opinión, que el espacio, la militancia, debiera poner el énfasis muy fuerte en esta bifurcación en cuanto a modelo de sociedad y de país que se presenta ante el electorado, ¿no? ¿A usted le parece que la última intervención de Alberto, discúlpame Daniel, en el acto que hizo con los técnicos y los científicos ayer mismo, miércoles, antes de ayer, miércoles, se refirió a que confrontaban dos proyectos antagónicos. Desde el punto de vista de la retórica de Alberto, para mí fue una novedad y creo que apunta a esto que vos decís, darle volumen y consistencia a lo que se está jugando en la elección de medio mandato, y también creo que va a favorecer la participación, sobre todo de los sectores sub 40, que son claro, la mitad. creo que esa es la retórica y la posición política adecuada en esto, ¿no? Porque además te la está regalando Macri, que sale a mentir y a decir cosas que toda la población sabe que son mentiras, hasta sus propios votantes, tan sabe que son mentiras que lo corrieron de todos los armados. Y las versiones con careta y mudadas de distrito para que se conozca lo menos posible lo que hicieron, no logran ocultar el daño que fueron esos 4 años. ¿Usted le parece entonces que está muy claro que son dos modelos diferentes? Sí, claro. Que no hay continuidades de alguna manera, no sé, el ajuste sobre el salario, los efectos de la devaluación en la vida cotidiana,
Uno podría la, decir, la cuestión Daniel, del trabajo. para entrar en el clásico del conversatorio, que el Ministerio de Economía tiene una visión eh, bastante ortodoxa de la heterodoxia, por decirlo de alguna forma. Discursivamente se Traducilo al presenta, castellano, a ver cómo sería eso. claro, discursivamente trata de hablar de cuestiones de equidad, etcétera, etcétera, pero a la hora de los bifes, el uso del presupuesto, las medidas de políticas públicas no van a favor de que mejoren los ingresos de la población y por ende que se pueda desarrollar el mercado interno y por ende que haya un modelo productivo. Por Pero eso, por eso planteo si no debe haber sectores de la sociedad que consideran que en política salarial, política de ingreso, el tema de las jubilaciones, en realidad no hay una ruptura con el modelo macrista, sino ciertas con continuidades, ¿no? Si uno yo mide. creo, Daniel, que la No, política que más va a allá, a hacer, ver, más allá de las. Andrés Calamaro, ¿no? Decía las cuentas no se pueden pagar con amor, ¿no? sí, Más allá de la buena se lo voluntad, dijo de un los soldado discursos, romano a Dios. esa es la canción de Calamaro, ¿no? Más allá de los discursos, de las palabras, de la retórica, de la narrativa y demás, No, bueno, el kilo de carne, Daniel, el Bueno, kilo pero de el carne, gobierno ha tomado algunas decisiones en atención a mejorar yo sí, está bien. diría, y en orden a este una. punto me parece muy importante A porque ver, uno puede estar en desacuerdo, ser crítico de algunas cuestiones, pero no podemos perder de vista eh, el tamaño, el sentido y la velocidad del daño de Macri. Yo creo que cuando lo veamos en el tiempo va a ser similar al daño que hizo Martínez de Oz en términos socioeconómicos. Recomponer esa situación no es fácil, que diga. pido. Esa narrativa no está construida. Bueno, No, No pero está esa es la realidad. construida, está bien. Pero es la realidad que viven todos los argentinos. Pero la narrativa en términos políticos no está construida. O sea, A no mí me sé, parece que hubo un cambio, Pido, hubo un cambio en este último discurso del presidente, fue mucho más claro en estas situaciones, ¿no? En que fue en Tecnópolis, creo. sí, el Tecnópolis. Hay un país que representamos nosotros, que es un país que cree en un Estado presente, que cree en un Estado igualador, que cree profundamente en la democracia y profundamente en las instituciones de la República. Y hay otro país que no cree en la justicia social, que cree en que cada uno debe salvarse solo, y por eso hablan tanto del mérito y de la meritocracia, que generó la mayor decadencia económica que recordamos, que es el endeudamiento que vivimos. Miren, la puerta de salida está ahí, ya cruzamos esa puerta. Y ahora tenemos que resolver qué camino vamos a elegir. Porque si los argentinos nos equivocamos, si no tenemos memoria de lo que pasó hace 2 años, no de lo que pasó hace 20, podemos tomar un camino donde, según dicen ellos, la salud no era una prioridad. Podemos emprender un camino donde en la educación pública algunos tienen la desgracia de caer. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos caer en un camino donde las universidades deben dejar de abrirse porque los hijos de los obreros no tienen posibilidades de estudiar. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos caer en un sistema que dice, bueno, como tengo déficit fiscal no tuve más opción que endeudarme en 100.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dicen ellos. Podemos tomar un camino donde los que nos gobiernan nos inviten a enamorarnos del Fondo Monetario Internacional. No lo digo yo, lo dicen ellos. No he llegado a la presidencia de la Nación, primero solo. En realidad estaba hablando de antagonismos, aunque sí, aparte del espacio no le guste, y los planteó con mucha claridad. El antagonismo de la industria o la desindustrialización, del ingreso o no el ingreso de la población, del Estado presente o no el Estado presente. Me parece que lo planteó muy adecuadamente. Además, sí, está bien. Pero yo entiendo, a ver, no me voy a poner voy a poner un poco abogado del diablo. Digamos, el bueno, ápero Macri. ¿Lo vas a defender a Macri? eso ya. No, Abogado, porque no si lo es voy a del defender diablo. de ninguna manera. Lo voy a defender a Macri, no hace falta. No, era una Nosotros lo ironía por lo hemos. de abogado del diablo. Muy buena película, Abogado del Diablo, con Al Pacino y Keanu Reeves, que está Apuntaba cumpliendo ahí, años. no a vos.
quiero decir que Keanu Reeves, muy fachero Keanu Reeves, quiero decir. Tenían razón en una cosa, Kevin. He estado observando. No pude evitarlo. Observando y esperando. Conteniendo la respiración. Pero no soy titiritero, Kevin. Yo no hago que sucedan las cosas. No funciona. Gran película esa, ¿no? Un gran trabajo actoral de Al Pacino, haciendo de diablo. Y dicho sea de paso, para mí, tanto Pacino como Robert De Niro, que uno los piensa como hermanos, aunque no lo son, claramente, los dos hicieron de diablo en un momento. Sí. Uno, Corazón Satánico. Corazón Satánico de Alan Parker. Extraordinaria película. Extraordinario. El mejor Mickey Rourke. Harold Danger. Oh. ¡Ah! ¡Yo sé quién soy! ¡No puede ser! ¡Yo sé quién soy! ¡Maldita sea! El mejor Mickey Rourke, el ochentoso, ¿no? Que antes de que venga a pelear con Henry de Rider en Videomatch. ¿Se acuerdan de eso? El combate estelar de la noche, nacido en Bedia, provincia de Buenos Aires, por un peso de 82.500, el crédito de Argentina, Henry de River. Y en este rincón de los Estados Unidos, de Miami, con un peso de 86 kilos 100, Mickey Marielito Rourke. Yo entiendo que la culpa la tiene Macri, y en particular yo me quedo tranquilo en ese sentido, porque cuando pasaba eso nosotros lo estábamos diciendo. Así que yo no tengo ninguna cuenta. Ninguna cuenta pendiente, yo en particular, y este pequeño segmento llamado Siempre Soy, con respecto a este tema. Vos lo has padecido, Amado, vaya si lo has padecido, mucho, vos y tu familia. Artemio lo ha dicho en todos los lugares posibles, así que nosotros, me parece que humildemente no tenemos que insistir. Pero yo recuerdo también el brindis con gaseosa pomelo frente a la Catedral de Luján en una misa conjunta entre Alberto y Macri. Y eso tenía un sentido unívoco desde el punto de vista político. O sea, yo voy a decir algo incómodo, la deuda del macrismo no se investigó. Bueno, el presidente promovió una investigación penal, veremos. Eso lo hizo en el primer tramo. Yo creo que el gobierno ha cambiado la actitud y ha tomado nota de que efectivamente el ritmo, el tono y la modalidad de del primer tramo de gobierno no se podía mantener, era insostenible, porque para bailar el tango se necesitan dos, y había un solo actor que proponía un cambio en la perspectiva de mayor moderación y mayor amplitud en las políticas y contemplar intereses diversos. Yo creo que el gobierno ha cambiado para bien, y me parece que esa va a ser una de las claves por las cuales galvanice un triunfo en el medio mandato. Ahora, reconozco, Daniel, de que hay políticas que a mi juicio debieran ser profundizadas a un ritmo mucho más intenso que el que hoy efectivamente vivimos. Sin embargo, a pesar de que eso existe, a mí no me cabe ninguna duda de que estamos en la confrontación de dos proyectos que en perspectiva son absolutamente antagónicos. Si no me cabe ninguna duda por algunas cuestiones que han tomado, algunas medidas últimas que me parecen saludables, y además porque creo que en el Ejecutivo se encuentra el liderazgo más importante en términos populares del siglo pasado y lo que va de este siglo, que es Cristina Fernández de Kirchner. Para mí la presencia política de Cristina, en términos de perspectiva, le da un valor adicional al proyecto que encabeza Alberto Fernández y lo transforma claramente en antagónico al neoliberalismo.
Bien, Yo te agregaría, si me permitís, Daniel, algo. sí. Esto que vos señalás, y que Artemio también concordaba, tal vez el momento eh, más equívoco de ese tango de a dos que bailaba uno solo fue lo que sucedió entre las PASO y la elección general. Y te agregarían entre las Déjame PASO. traducir la metáfora, o hágalo usted, la metáfora tango de a dos que bailaba uno solo Sí, sería... Alberto Fernández proponía poder transitar ordenadamente el final del mandato de Macri, poniendo mucho capital político en juego. Yo creo que Alberto Fernández puso mucho capital político que genuinamente el espacio había juntado y consolidado para llegar a las PASO. En esa circunstancia, el actual presidente le tiende un puente político a Macri para que la cosa no empeore, y Macri, en lugar de usar esa situación para el bien de las argentinas y argentinos, lo que hizo fue su máxima versión de cinismo, odio, y me importa tres pitos lo que le pasa al pueblo, para, en términos también metafóricos, prender fuego a Roma, ¿no? Lo que pasó con el dólar y lo que pasó con los ingresos de la población en el final del gobierno de Macri Pido. es Eso ya lo antológico. dijo, eso lo dijo Cristina, lo dijo Máximo Kirchner, le pusieron cifra, 22.600 millones de dólares de fuga, pero me va a poner de vuelta en una situación incómoda. Para comentar la realidad estamos nosotros. Ellos no estaban para comentar la realidad. Bueno, yo creo que el O estoy yo, discurso de mejor dicho. dos cosas te trato de complementar de eso. Primero, que el discurso de Alberto Fernández de Tecnópolis me parece que marca una clara diferencia con el tramo entre las PASO y las generales del 2019. Me parece que el presidente cabalmente interpreta y entiende lo que está en juego en esta elección. Y es esa perspectiva que decía Artemio, ¿no? No es que hoy vas a tener otro modelo, pero en perspectiva está la posibilidad de transitar otro camino. Y acá me parece que hay una cosa que cabe, que también el problema puede no ser el modelo, sino los intérpretes. Cuando muchas veces, vos fíjate lo que hace la derecha al revés, trae un modelo que destruye a la Argentina regularmente. Uno podría decir con Martínez de Oz y la dictadura genocida cívico-militar, podría decir con Surruil, podría decir con Cavallo, podría decir con Cavallo 2 con De la Rúa, donde además estaban Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Sturzenegger, Duhovne, y la última versión, la de Macri. O sea que regularmente cuando vienen ellos a hacer lo que hacen, el problema es el modelo. Sin embargo, el discurso público hegemónico pone la dificultad de ese periodo en la persona. De la Rúa era un tonto, Menem era un frívolo, Macri era un vago. Y yo creo que el problema no es ni el tonto, ni el frívolo, ni el vago. El problema es el modelo que venían a implementar. Bueno, cabe la recíproca en este momento. ¿Cómo sería? Y es porque esos funcionarios que no funcionan. Vos tenés un modelo que además tiene que haber ejecutores. Hay un director y hay ejecutores. Pido, vos pensás que la política, el rumbo es el adecuado, pero que los intérpretes no son los adecuados. Musicalmente hablando. En economía, claramente. Llegó el clásico de todos los viernes. Sí, pero después me parece que hay otra cuestión que también dijo Cristina, que es un, digamos, es un líquido que se expande más, que es el temor a tomar decisiones o el temor a ejecutar decisiones. Y esta es una cuestión del equipo. Para, me gustaría tener eso. ¿Vos percibís en funcionarios de este gobierno el temor a tomar decisiones? Tomándome de las palabras que expresó Cristina, parece que hay debates o disputas que no se terminan de cerrar para avanzar por ciertos caminos. Por ejemplo, ¿dónde? ¿En la justicia, en la economía? No, yo me imagino que en las cuestiones financieras hay mucho de esto, que en las cuestiones de
de cómo acometer la situación de los precios, hay mucho de esto, porque uno no puede poner el tema precio de la República Argentina en la Secretaría de Comercio, es un poco más amplio que eso, ¿no? Tiene mucho más que ver. Uno podría pensar desde las cuestiones crediticias hasta ciertas cuestiones regulatorias o de funcionamiento, hasta cuestiones tributarias. Entonces, me parece que en este tipo de enfoques no se termina de haber definiciones. Podríamos pensar en lo de Vicentín también, en el mismo sentido, ¿no? A ver, ¿qué les pareció la aparición de Victoria Tolosa Paz y su frase en un programa de YouTube asignado al público joven, al electorado joven, con dos referentes como Rosenblatt y Rechimusi, referentes por lo menos para ese segmento, diciendo, bueno, el peronismo se goce, con el peronismo se garcha? ¿Le parece una boutade, una provocación, un detalle color? ¿O es una discusión más de fondo? ¿Le parece que es una frivolidad en este momento, donde los jóvenes están sufriendo lo que sufren el resto de los argentinos? Recesión, ingreso, perspectiva, futuro, trabajo, inflación. ¿Con qué? De acá el 23 para la Copa del Mundo. Sí. Entonces, primero hay que pasar las eliminatorias que van a ser estas, las del 12 de septiembre. Sí. Vamos a las eliminatorias con un gran equipo, armados, para poder obviamente transitar esas eliminatorias, hacer muchos goles. ¿Por qué? Porque primero vamos a lograr un gran hito en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, que nos vamos a tener un nivel de inmunidad todos y todas, que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? Y No bueno, sé, bailar no entiendo porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Y sí, el peronismo ¿viste? garchado. Bueno, ya Es tenemos así. el título. Perdóname, Bueno, pero mañana sí. Clarín. Cualquier En editor el peronismo se garcha. Sí, digamos que fue una respuesta hábil en un contexto televisivo, digamos, preparado, orientado a los jóvenes, pero no, me parece interesante la respuesta, se puede reflexionar acerca de ella, pero bueno, es parte de la campaña, esperemos que no siga manteniendo la centralidad que tuvo. Me parece un exceso de centralidad, pero bueno, es una respuesta dentro de un contexto obviamente orientado a un público específico. De todas maneras... En la campaña del Frente de Todos, Artemio, estaban felices, ¿eh? Decían, logramos instalar un tema de campaña, todo el mundo está hablando de eso, se logró el nivel de conocimiento de Tolosa Paz que le estaba faltando. Estaban exultantes, ¿eh? Sí, por eso. Te quiero decir, ¿eh? Fue una respuesta interesante en un contexto orientado al público juvenil. Dio resultado de conocimiento, no me cabe duda, pero digamos, hay otros temas centrales que también hay que desplegar. Para mí tiene dos ejes, por lo menos para pensar esta situación. El primero es el que estaban diciendo ustedes, que definitivamente instala a Victoria Tolosa Paz, que no es menor, porque instala una gran comunicadora y una gran polemista. Entonces, le ponen la central, es como que se tocó un gong, pero un gong que no con un palo, sino con la bolita en la punta para que suene como tiene que sonar, porque a partir de esa definición me parece que todo el mundo va a escuchar más a Victoria Tolosa Paz, algunos ya la escuchábamos, le va a prestar más atención a lo que dice. Ese es un eje y creo que si uno lo mira en términos de instalación, ha sido extraordinario. El otro eje, que me parece que uno podría transitar la reflexión desde la supuesta frivolidad a la profundidad de la política. Porque cuando Victoria Tolosa Paz hace esa expresión, yo creo que es una voz altisonante diciendo que el pueblo necesita las respuestas hoy. Que las soluciones para la vida tienen que estar en la vida. ¿Y por qué esto me parece humildemente a mí importante? Porque esto es lo que viene a poner el peronismo en la vida política argentina, desde sus comienzos. Todas las filosofías, ideologías de
de la modernidad, desde el marxismo al liberalismo, incluida la Iglesia Católica, implican una promesa a un futuro donde si haces un montón de cosas bien, algún día vas a tener respuesta. Y la verdad que en términos políticos concretos es algo muy nocivo para las sociedades, ¿no? Porque es la forma en que las clases dominantes buscan mantener los reclamos acallados. Y yo creo que lo que ha dicho Victoria vuelve a poner este tema sobre el debate. Las soluciones son hoy, y las soluciones tienen que ser hoy y para las mayorías. Porque con el cuento del trabajo duro, etcétera, etcétera, vivimos en la dictadura de los herederos, ¿no? Entonces, Bueno, me parece que este es un tema... exorcizar la inmediatez está en la base de la teoría del derrame. Claro. Entonces, me parece que ese costado habría que permitirle también a la campaña que se desarrolle un poco más, y me parece que lo que hizo Tolosa Paz abre esa discusión. Bien, a ver, voy a tomar un término que acabas de decir vos, como la inmediatez que plantea la frase de Tolosa Paz, y lo que dijo antes Artemio. Con respecto a cuando hablábamos un poquito de las perspectivas, decía, bueno, mirá, Artemio está, o por lo menos lo que entendí yo, Artemio, de lo que dijiste, es, mirá, no son iguales, porque en perspectiva son diferentes, ¿no? Para decir una manera. Porque hay una conducción política bien distinta. Claramente, pero eso estamos hablando de futuro, digamos. A ver, en la materialidad de la vida cotidiana, hoy comprás menos kilos de carne hoy, o con la jubilación mínima de lo que comprabas cuando asumió Alberto Fernández, para dar un ejemplo. Y ni hablar si lo comparás con el último día del gobierno de Cristina, digamos. ¿Cómo se concilia eso de alguna manera? Las necesidades cotidianas, inmediata, porque no todos tienen la misma perspectiva a la hora de elegir o determinar un voto, como decir, bueno, estoy eligiendo un camino más de largo plazo. Pero Daniel, yo te lo plantearía al revés. ¿Qué estaría pasando hoy si no estuviera este proyecto político? Que también es parte de la realidad. ¿Qué estaría pasando? Y no podrías haber dado respuesta con los hospitales al tema de la pandemia, porque no estaban. No hubieras tenido presupuesto para las vacunas, porque no hubiera estado. No hubieras tenido una política de conseguir vacunas alternativas a las comerciales, que nunca hubieran llegado. No hubieras tenido el IFE, no hubieras tenido algunos alivios. Te seguirías teniendo aumentos de tarifas monstruosos. Tendrías aumento de las prepagas monstruosos. O sea, uno puede imaginarse qué hubiera pasado. No me quiero poner en el abogado del diablo, pero los aumentos de la prepaga. A mí me hubiera gustado que no hubiera. Los aumentos de la prepaga hoy. Pero imagínate, si tenemos con este gobierno, tenemos aumento de telefonía y de cable, imagínate esto en manos de Macri, ¿no? No, pero tendríamos un sacudón social e institucional de proporciones dantescas. No sé dónde estaríamos como sociedad. Muy probablemente sin la coordinación de expectativas que genera el Frente de Todos y en particular, insisto, la figura de Cristina. Esto estaría bastante parecido a los peores países del continente. Y ya coordinación sabemos de expectativas favorables de los sectores populares. Confían en ella. Confían en ella. Sí. Bien. ¿Y ustedes no piensan que el resultado de estos domingos va en ese camino a validar o no esa expectativa? Yo creo que va a validar esa expectativa y creo que buena parte del triunfo se debe a la confianza que despierta Cristina Kirchner sobre los sectores populares, que no los va a traicionar. De ninguna manera. Y analizando esto, en el futuro lo interesante va a ser ver para qué usa el gobierno ese triunfo, que es otro análisis. Bien, vamos a esperar que en caso de que se dé el triunfo, bueno, Daniel, después... Me parece que desde este espacio, ¿no?, que compartimos hace tanto, no se pueden comparar escenarios como si fueran pasivos. Esto que
trataba de desarrollar antes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si estuviera Macri? También es un dato para esta elección. Porque si no nos quedamos solamente con todo lo que no se está haciendo. Y hay mucho que se está haciendo que compensa lo que se venía y cómo hubiera seguido ese camino. ¿Qué hubiera hecho Macri con la deuda? Tomar más deuda, poner a alguien del Fondo Monetario al frente de la economía y seguir desarmando ministerios, despidiendo empleados públicos, aumentando los impuestos al consumo y bajando los impuestos a los ricos. ¿Cómo hubiera enfrentado esta situación? Bueno, alguna idea tenemos porque lo escuchamos estos días. Bien. Vamos ahora a otro tema. De cualquier manera, se va a develar el misterio dentro de pocas semanas, dentro de 2 domingos, cuando sepamos la elección y con el resultado vamos a ver cómo se está manifestando la sociedad masivamente. Tema Milei. De los tres, yo soy el que, entre comillas, soy el que más temor le tiene al tema Milei. ¿Ustedes cómo ven el fenómeno Milei? ¿Ven alguna perspectiva? ¿Ven algo preocupante ahí o no? ¿O ven una especie de fenómeno de ventisca, digamos, que no es un fenómeno demasiado a tener en cuenta? Bueno, desde el punto de vista de lo que Milei expresa como proyecto político, si es que podemos llamar proyecto político a lo que expresa Milei, vamos a intentar, es muy preocupante, pero me parece que es una, te diría, consecuencia directa de lo que implicó el gobierno neoliberal de Macri, la aparición de estos sectores duros de derecha dura e irresponsable, me parece que es un subproducto de los gobiernos neoliberales. Hay un sector claramente de la sociedad argentina que apoya una alternativa que a mi juicio, bueno, obviamente es irracional, pero que no lo dejo de ver como un subproducto del gobierno nefasto de Mauricio Macri, donde, entre otras cosas, buena parte de lo que dice Milei se hizo. Se violentó el Estado de Derecho, se persiguió opositores, se mató dirigentes sociales opositores. Se utilizaron los medios, la justicia de manera discrecional en favor del Poder Ejecutivo. O sea, buena parte de lo que plantea hoy Milei, con un estilo más brutal o más espectacular, ya lo hizo Macri cuando le tocó gobernar. Yo te agregaría, Daniel, coincidiendo con lo que presenta Artemio, que el fenómeno Milei es la aparición de un discurso que en Argentina parecía erradicado. O sea, no me parece importante en términos cuantitativos electorales lo que vaya a pasar, sí en la calidad de la discusión democrática, porque con este asunto de que hay que cagar a patadas a los zurdos, etcétera, etcétera, bueno, en los 70 pasaron cosas muy pesadas, ¿no? Demasiado graves en nombre de ese tipo de discusiones como para dejarla pasar, me parece. Y ahora esto queda corroborado con la cuestión Bussi. O sea, que Milei trabajó para Bussi. Claro. Entonces, lo de Leandro Santoro, una buena develación, ¿eh? Creo que eso es, esto que reveló Leandro Santoro, es un hecho para no pasar inadvertido y no dejar de hablar de esto, ¿no? También es el economista. Le dijo zurdo de mierda al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Que Larreta, como el zurdo de mierda que sos, ¿sabes qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Sí. Imaginemos que entonces no Mirta queda nada. había dicho que viene el surdaje, se lo había dicho a Néstor Kirchner. Sí, pero eso... Pero lo de Mirta fue en ese mar, que se viene el surdaje como una frase. Además no dijo que había que cagarlo a patadas o aplastarlo. Claro. A ver, acá... Aplastarlo, dijo Milei. A ver... Y esas fotos como boxeador, la verdad que es patético. No, Milei además, yo les digo... no lo separaría del fenómeno de María Eugenia Vidal diciendo que algunos se pueden fumar un porro y otros no. Porque acá, por poner cara de buena,
no cambia, ¿no? O sea, Los piensa pobres lo no llegan a la mismo. universidad. Es que exactamente, piensa lo mismo para la educación, para las drogas y para todo, para el salario. Exactamente. Mirá qué futuro le espera a los jóvenes. Sin porro, sin educación y ganando 15 lucas porque dijo que el salario que pensaba ella era la mitad del salario. Era la mitad. Un país bárbaro les espera. Eso es María Eugenia Vidal. Pero además es mucho más grave porque dice, algunos porros sí y otros no. Los que yo decida. Y esa gente habla de autoritarismo. Ella dice, algunos van a la universidad y otros no, los que yo decida. Y hablan de autoritarismo. Para mí lo de Vidal realmente la careta se le cae cada vez más rápido, ¿no? Bueno, no olvidemos que Macri dijo que había que tirar a Néstor Kirchner por la ventana, ¿no? Así es. O sea, no es que ellos fueran un dechado de buenos modales y de discurso amigable. Eran violentos. Fueron muy violentos a la hora de gobernar. Pero la verdad es que a Vidal la tenían es un escondida subproducto de eso. con cara de Pero, buena. en el caso de Milei, para mí, incorpora al lenguaje político el término zurdos de mierda, que la verdad que es un término que es ajeno a la discusión política, digamos. Incorpora el término los voy a sacar de patadas en el culo, y atención a que ese discurso termine. Una cosa es que lo diga, no sé, en un acto, una cosa es que lo diga en un canal de televisión, y otra cosa es que lo termine diciendo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Eso tiene un impacto diferente. Estamos ante algo, en mi opinión, con el paso de las semanas y el tiempo va a develar si estamos ante más de lo mismo o ante una novedad, ante algo novedoso. Y esto que decís vos, Daniel, un enigma. Yo le agregaría que ese discurso violento, antipolítico, sobreamplificado por algunos medios, ¿no? Absolutamente. Bueno, vamos a decir algo y para ir cerrando, ¿no? Es un candidato que el gobierno, de un modo muy elegante, ha motivado de alguna manera porque interpreta que los votos de Milei se los saca a Juntos por el Cambio, digamos, la cuenta aritmética que ellos hacen. Por eso yo creo que se está jugando aprendiz de brujo. Esos cálculos tacticistas siempre terminan, claro, lo voy a decir en latín, como el culo. Déjame decir algo incómodo, ¿no? Yo prefiero algún voto más en Juntos por el Cambio y que ese discurso tan violento no permee. Sí, claramente. Puede tener una dinámica muy compleja. Último detalle, ¿no? En lo que dijo, que estuvo muy bien, Leandro Santoro, muy bien. Milei trabaja en una empresa que es del grupo Urnequian, que es el cuarto contratista del Estado. No trabaja en Toyota, no trabaja en Microsoft, no trabaja en Facebook. Trabaja en una empresa que recibe recursos del Estado y con esos recursos paga los salarios de empleados como Milei. Y en segundo lugar, que también me parece muy importante, él también fue empleado público. Él fue empleado del Congreso. La diferencia es que él fue empleado del Congreso en la gestión del general Antonio Domingo Guzzi, cosa que poca gente lo sabe. Entonces, si vos hablas de libertad y le hablas de libertad a los chicos, por ahí los pibes no saben quién fue Antonio Domingo Guzzi, pero fue gobernador de facto de la provincia de Tucumán, genocida, terminó condenado por violaciones a los derechos humanos, secuestró, mató, violó, torturó, se quedó con los bienes y con la vida de miles de argentinos. Y no da, me parece, hablar de la defensa de la libertad habiendo sido parte de eso. Muy bien. Cuando le respondió a Milei, cuando Milei le preguntó, che, ¿de qué trabajás, de qué vivís? Y Leandro Santoro le contó su historia, que es la historia de la clase media golpeada porteña, ¿no? Y su propio recorrido. Y cuando revela ahí que fue asesor de Antonio Domingo Guzzi, el represor que estuvo en Tucumán, ahí da otro detalle que tampoco habría que soslayar, ¿no? Es que Milei es el economista en jefe, él tiene derecho a trabajar y por lo que yo sé, el trabajo que hace lo hace de un modo correcto. Él es economista en jefe de Eduardo Urnequian, el que es presentado como un paradigma de la burguesía nacional, ¿no? Y que tiene muchos funcionarios del actual gobierno trabajaron con Eduardo Urnequian. Así es. O sea, Milei se cruzaba, vamos a decirlo de otra manera, discúlpeme, dato público, se habrá cruzado en la máquina de café con Vilma Ibarra, digamos, que era
asesora legal de Eduardo Nequian y fueron contemporáneos. Digo, para entender, digo, porque parecía ser que Milei vino, viste, de un plato volador y es una invención de La Nación Más. Sepamos también el análisis completo, si se quiere, de la cuestión de Milei, que para mí, insisto, representa un enigma. Bueno. Un enigma, una circunstancia a ver. Hoy leía, apenas me corro del tema, aunque no tanto, leía un trabajo interesante sobre Perú en la revista Nueva Sociedad, que termina así. La autora del trabajo es una politóloga, su nombre es María Sosa Mendoza, y termina así. A ver qué opinamos con respecto a esto, porque me pareció muy aleccionador. En sus próximos pasos, Castillo y su gobierno deben pensar estratégicamente. La gobernabilidad no tiene por qué significar acercarse al centro o ponerse en piloto automático, porque como ya se preguntó el politólogo Alberto Vergara, ¿a Ollanta Humala le valió algo moderarse? ¿No es interesante esta nota? Muy bien, muy bien. Artemio, como siempre, muchas gracias. Querido Amado, muchas gracias. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Será hasta la próxima para todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Que el próximo sea con pizza. Y bueno, ya se viene el conversatorio de elecciones el mismo domingo. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Vamos a hacer. Chao.